¿Y no están los floreaditos y ese? Los 4 ellos por allá van a zurrar, Carla. Sí. Ya va a iniciar en un momento. Buenos días a todos. Primeramente les voy a compartir unas breves recomendaciones para atender el webinar del día de hoy. Les pedimos de favor mantener su cámara apagada y el micrófono desactivado en todo momento. Al finalizar el conversatorio tendremos la sesión de preguntas y respuestas, donde por medio del chat podrán pedir la palabra o formular sus preguntas. Bienvenidos a todos, mi nombre es Lizeth Lara, soy gerente del área de Risk Advisory Services en RSM México y les agradecemos mucho
que nos puedan acompañar el día de hoy en el tercer conversatorio organizado por RSM Latinoamérica. Estos conversatorios son impartidos por nuestros expertos en el área de gestión de riesgos, la cual brinda servicios de auditoría interna, consultoría en tecnologías de información, gobierno corporativo, administración de riesgos y prevención de blanqueo de capitales o lavado de dinero. En esta ocasión estaremos platicando con dos expertos de la firma sobre la administración de riesgos y la continuidad de negocios, pero antes me gustaría hablarles un poco más sobre RSM Internacional. RSM Internacional es la sexta red más grande del mundo de contabilidad, auditoría y consultoría. Tenemos presencia en más de 120 países con 810 oficinas y más de 43,000 colaboradores. Y nuestros clientes van desde compañías emprendedoras enfocadas en el crecimiento hasta organizaciones multinacionales líderes en su industria. En RSM trabajamos juntos a nivel global y local para brindar a nuestros clientes un servicio consistente que supere sus expectativas en cualquier lugar del mundo. RSM Latinoamérica está conformado de 19 países, con 77 oficinas y con más de 2,900 colaboradores, los cuales trabajamos como un equipo integrado y compartimos habilidades, conocimientos y recursos con el fin de brindar a nuestros clientes servicios que maximicen su potencial y los apoyen a afrontar el futuro con confianza. Nuestros servicios son auditoría de estados financieros, así como revisiones especiales y procedimientos convenidos, servicios de contabilidad en outsourcing, procesamiento de planillas o nómina, así como la elaboración de reportes financieros. En el área de impuestos brindamos servicios de planeación fiscal, precios de transferencia, declaraciones fiscales, peritajes, así como auditorías de cumplimiento. Y por último, el área de consultoría contamos con diferentes expertos en gestión de riesgos, servicios financieros, legales y de recursos humanos. Como mencionamos anteriormente, en el área de RAS contamos con los siguientes servicios: auditoría interna en outsourcing o co-sourcing, consultoría en tecnología, incluyendo revisiones de controles de IT y ciberseguridad, gobierno corporativo, gestión de riesgos y prevención de blanqueo de capitales o lavado de dinero. Y sin más preámbulo, daremos inicio al tercer conversatorio de RAS Latinoamérica, donde estaremos charlando sobre cómo gestionar la crisis para asegurar la continuidad de negocios. Y en esta ocasión nos acompañan los siguientes líderes de opinión. Arturo Lara. Arturo es contador público certificado con más de 30 años de experiencia en consultoría y auditoría, con maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Texas A&M y maestría en Finanzas por la Universidad de Tulane. Actualmente Arturo es socio líder del área de servicios de consultoría de riesgos en RSM México y es consejero independiente en diversas empresas públicas y privadas. Las principales áreas de experiencia de Arturo son consultoría en ética corporativa, auditoría interna, gestión de riesgos, sistemas de control interno, investigaciones de fraude y auditorías forenses, así como prácticas anticorrupción. Muchas gracias, Arturo. Bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña Marco Ramos. Marco ha apoyado clientes en el campo de manejos de riesgos desde el 2000 en múltiples industrias públicas y privadas, en las Américas y Europa. Marco ha calificado exitosamente 4 inspecciones de la PCAOB y actualmente posee las certificaciones de CISA, CDPCSE y CIK, así como las organizaciones Advanced SOC for Service Organization y SOC for Cybersecurity emitidas por el AICPA. Actualmente funge como director de membresía, mercadeo y comunicaciones de ISACA Puerto Rico y voluntario del Grupo de Servicio Comunitario de RSM Puerto Rico. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Gracias. Y el día de hoy me gustaría empezar este conversatorio platicando sobre qué nos espera para este cierre del 2020. Sé que hemos tenido mucha incertidumbre durante todo este año, pero ya estamos por cerrar y nos gustaría que nos contaran su experiencia y su opinión sobre qué esperar al cierre de este año.
Arturo, ¿te gustaría iniciar? Sí, claro, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por su tiempo. Sí, Lizeth, efectivamente, creo que una de las preocupaciones mayores de todos nosotros es el corto plazo, ¿verdad? El corto plazo y este cierre de ejercicio es muy importante para tomar en cuenta con qué presupuesto inclusive vamos a empezar el 2021. Es muy importante comentarles, y es algo que le comento a todos mis clientes, que es importante no perder la visión de largo plazo porque pues eso a final de cuentas es lo que nos va a hacer prevalecer, pero el corto plazo es lo que nos va a hacer sobrevivir. Entonces, el cierre del 2020, que es va a jugar un papel muy importante, pues yo los invitaría en cierta forma a estar muy atentos de los comunicados de la autoridad para el cierre de año, ¿verdad? Y para las proyecciones en todo y cada uno de sus países. En unos empieza el invierno y en otros ya empieza el verano. Tener bien informados también, yo eso creo que es clave, a nuestros consejeros, a la alta dirección, lo más rápido posible del cierre de septiembre, para poder tomar decisiones operativas, ¿verdad? Para los siguientes meses y sobre todo para los flujos de efectivo de los próximos 3 y 6 meses. Yo creo que esos temas son muy importantes, y retrasar el cierre de septiembre pues nos puede costar algunos días muy valiosos en la toma de decisiones. También, desde mi punto de vista, y lo que puede decir aquí mi compañero Marco, es cómo van a cerrar las operaciones del último trimestre, pero no solamente tomando en cuenta los temas de la pandemia, sino también cómo se va a comportar el ciclo natural de la empresa, dados las fiestas, dado lo que ya venía sucediendo. Para algunas empresas es un pico, para otras empresas es una baja de ventas. Entonces, los comerciales y manufacturas tienen diferentes comportamientos. Yo creo que eso también hay que irlo viendo, ¿eh? Y la parte importante es que el primer trimestre del año que viene, pues la oportunidad que tenemos de refaccionarnos bien, de prepararnos bien para abrir un 2021 en forma adecuada, pues también lo vamos a tener que ver en el cierre del ejercicio, ¿verdad? En todos los términos, recursos, tecnologías y modificaciones de procesos que tuviéramos que hacer. También, si me lo permiten, también creo que hay ciertos proyectos que detuvimos en el 2020 por falta de presupuesto, por lo que ustedes gusten y manden, pero no dejaban de ser proyectos críticos. Yo creo que es el momento de sacarlos del cajón, desempolvarlos y ver de esos proyectos críticos cuáles nos pudieran poner en una posición competitiva para el cierre de año o para prepararlos en el cierre de año y empezar a arrancarlos en el 2021. Y lo más importante, hemos tenido modificaciones, sobre todo en los países de Latinoamérica, ¿verdad? Que hemos sufrido mucho con la caída abrupta de la economía estadounidense, de Estados Unidos y China, y eso, sobre todo a México y a Brasil, nos pegó mucho en la cadena de suministro, y a Perú o Chile, por ejemplo, le pegó mucho en la exportación de productos básicos. Es muy importante que veamos todos esos efectos. Nos pegó en el recurso humano, cómo está nuestra plantilla de recurso humano en términos de las eficiencias forzosas que hicimos y las eficiencias que realmente llegaron para quedarse. Entonces, evaluar todo el tema del recurso humano, Lizeth, creo que va a ser un tema muy importante. Muchas gracias, Arturo. Marco, no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, gracias. Buenos días, saludos a todos. Mira, yo creo que cuando empezó la pandemia, la gente se puso en un modo de bombero, apagando fuegos. Primero viendo cómo el negocio podía continuar de manera remota y todo el mundo con distanciamiento. Yo pienso, siento y he visto en compañías que todavía están en ese modo y no han vuelto a coger las riendas de donde se quedaron antes de la pandemia. Yo creo que de un punto de vista de riesgo, hay muchos
muchas cosas que no se han atendido todavía al día de hoy y no se han atendido en los últimos 6 meses. Yo creo que en estos momentos lo más importante para el cierre de año, desde ahora, que están empezando el último trimestre, muchas compañías de su año fiscal, atender esos riesgos, revisitar esos planes de riesgo, esas evaluaciones de riesgo. Y número 1, continuarlas. Y número 2, inclusive dar un paso atrás y reevaluarlas, a ver si hay que incluir riesgos adicionales para atenderlos. Estamos a 3 meses del cierre del año y es bien importante que consideren esos riesgos y los puedan cubrir con controles, con pruebas, con cualquier tipo de seguro que le pueda dar continuidad a la compañía. Así que para mí, para el cierre de ejercicio de 2020, lo más importante es revisitar esos análisis de riesgo, completarlos y mitigar el riesgo lo más posible para poder tener un cierre de año saludable. Sí, si me permite, Lizeth, yo creo que lo que dice Marco es muy importante porque realmente hemos estado muy inmersos en sacar el día a día en el tema de la supervivencia, y eso se empieza a hacer algo como normal. Entonces, la parte de sacar la cabeza y empezar a ver las situaciones potenciales, porque desde el punto de vista de riesgo no es lo que ya nos pasó, sino lo que nos puede pasar. Yo creo que sí hay que sacar la cabeza y tener una visión de 3, 6 y 1 año, ¿verdad? Cuando menos, en cosas que pueden venir, y estamos tan vulnerables en muchas empresas que cualquier riesgo que no se visualice, ¿no? Temas financieros, de temas de mercado, de temas de operación, etcétera, pues te puede dar la estocada final, así de fuerte. Entonces yo sí creo que es un momento de levantar la cabeza y ver los riesgos hacia adelante, los riesgos de negocio, para pues estar prevenido de que no nos vayan a dar una estocada final. Sí. Arturo, quería añadir a eso que uno de los riesgos más grandes es tecnológico, ¿verdad? Nosotros estábamos en nuestras oficinas 8 horas laborando detrás de una protección de equipo de seguridad de miles o cientos de miles de dólares que invierten las compañías. Ahora no estamos 8 horas, estamos 24 horas en nuestros hogares y protegidos quizás por un equipo, un router, un módem que se compró en la compañía de tecnología de la esquina, y estamos transmitiendo información sensitiva, delicada y confidencial de nuestros hogares. O sea, todos debemos ser el oficial principal de seguridad de nuestros hogares y estar seguros que estamos protegiendo toda esa información, esa tecnología. De otro punto de vista, a nivel operacional, ¿verdad? Antes se tenía en las compañías la colaboración entre 2 colaboradores o empleados, pasándose documentos y compartiendo esas cosas. Especialmente esa documentación física, es bien importante considerarla, tenerla disponible, especialmente para el cierre de año. Si antes se acostumbraba a hacer unas reconciliaciones, unas entradas de jornal físicas en papel, pues actualmente ya no se puede, porque los compañeros que se sentaban a 5 pies están ahora a 5 horas de distancia. Y es bien importante que las compañías tengan en consideración eso para tener un cierre exitoso de año. Muy bien. Muchas gracias, Marco y Arturo. Y conforme a esto que me platican, hablamos ya de los riesgos, de cómo minimizar el impacto o cómo analizar. Me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son las medidas que deberían estarse tomando ya para minimizar el periodo de recuperación del negocio? Mira, Lisbeth, yo creo que lo más importante son 3 cosas. Si la gente se lleva esos 3 puntos en la mente, vamos a tener éxito aquí hoy. El primero es hacer una combinación de análisis de impacto de negocio, plan de continuidad de negocio, incluyendo el plan de pandemia y el plan de recuperación de desastre. ¿Okay? Eso es bien importante, que las compañías tengan todo esto bien pensado, preparado, montado, documentado. Si no saben hacerlo, buscar ayuda, ¿verdad? Tienen que tener esas políticas, esos procedimientos bien documentados. Deben tener capacitación cruzada, ¿verdad? Estaba tratando de traducir al momento, cross-training, capacitación cruzada,
para que si falta un empleado no está disponible, otro pueda hacer esa tarea. Ese plan de contingencia debe tener un plan de comunicaciones que considere diferentes medios de comunicación como televisión, radio, telefonía, cómo manejar ese centro de llamadas de servicio al cliente para poder orientar a los clientes, cómo pueden continuar haciendo negocios con las compañías para no perder esas ventas y ese ingreso. Y deben incluir, como mencioné hace un minuto, un anejo de plan de pandemia que indique qué hacer en cosas como esta. Yo llevo ya 20 años haciendo esto y he visto muchas compañías que no tenían el plan de pandemia en el plan de continuidad de negocio, o inclusive tenían una sola página, 2 páginas por cumplir. Recuerdo un tema bien interesante de una compañía que año tras año que se les revisaba, no tenían el plan de pandemia en el anejo porque entendían que no había ninguna regulación ni ninguna ley necesaria. Pues ahora la realidad ha cambiado. La nueva realidad te dicta que tienes que estar preparado para todo esto y para más. Hay que considerar todo tipo de situaciones porque no importa el nivel de probabilidad, hay que estar preparado, claro, de acuerdo al nivel de probabilidad. Inclusive, esta no es la primera vez que ocurre una pandemia en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que las veces anteriores, pues no dependíamos de Wi-Fi, de Internet, telefonía, celulares, fotocopiadoras, ordenadores y una colaboración tan inmediata como la que tenemos el día de hoy, donde hace 20 años tú le dabas clic a una página de Internet y tardaba 1 minuto en abrir y eso era satisfactorio. Ahora le das clic y en 5 segundos pierdes el interés y la persona se va a navegar a otro sitio. El segundo punto que entiendo que es bien importante es la redundancia. Toda compañía debe tener equipos redundantes y proveedores redundantes. Deben planificar dentro del plan de contingencia de recuperación de desastres qué necesitan para poder continuar el negocio operando y traerlo a la normalidad una vez concluya el evento de interrupción. Y eso es bien importante planificarlo y si no tienen el conocimiento deben buscar la ayuda de que alguien que los pueda ayudar a apuntarlos en esa dirección. Y el tercer punto muy importante para minimizar el periodo de recuperación este año es la capacitación cruzada. Si recuerdas hace un minuto, lo mencioné que debe estar dentro del plan de contingencia, pero no debe estar solamente escrito, también debe estar practicado. Esos empleados que deben hacer más de una tarea en caso de un evento de que haga falta recuperarle, la persona primaria no esté. El plan de continuidad de negocio debe incluir instrucciones detalladas, pero también alguien debe estar adiestrado, más de una persona, a ejecutar esa función, para en caso de que la persona principal no esté disponible porque está a 10 horas del centro de cómputo o de las oficinas principales para ejecutar una tarea crítica, otra persona pueda ejecutar esa función. Esos son los 3 puntos que yo pienso que los participantes en el día de hoy se deben llevar como más importantes. Análisis de impacto de negocio, plan de continuidad de negocio, plan de pandemia de recuperación de desastres 1, redundancia 2 y capacitación cruzada 3. Perfecto, muchas gracias, Marco. Y una pregunta, en tu experiencia, ahora que nos tocó vivir esta pandemia, ¿cuál fue la principal diferencia entre los clientes que contaban con un plan de continuidad y aquellos que no? ¿Qué notaste? Pues mira, eso es una pregunta bien interesante, bien cargada. Podríamos dar otro conversatorio de 4 horas sobre ese tema, pero voy a tratar de ser lo más conciso posible. Yo vi 3 modalidades. El que tenía plan de pandemia en su plan de recuperación y estaba completado y practicado. El que tenía 1 o 2 paginitas y realmente lo tenía por cumplir, el que no tenía nada. Te voy a hablar de atrás para adelante, ¿verdad? El que tenía todo, pues mira, yo lo hago con esos clientes y se han mantenido continuando normal. Inclusive, algunos de esos clientes ya tenían la práctica de tener empleados 1 o 2 días en semanas remotos y tenían alguna plataforma como Teams o Zoom que les apoyaba el trabajo remoto. Ahora, hay que revisitar y ver si para las compañías individualmente y puntualmente el trabajo remoto es la solución. Quizás por la cultura, quizás por la compañía o quizás por los niveles de trabajo de las personas. Quizás tú vas a querer que unas personas más en trabajo de línea, el trabajo diario, estén más accesibles y más disponibles versus que otras personas a un nivel más de supervisión o de visión macro pueden tener una flexibilidad mayor estando remota. Las que tenían el plan de pandemia de 1 o 2 paginitas por cumplir se lo vieron difícil
porque cuando fueron tenían algo, ¿verdad? No arrancaron en cero cuando empezó la pandemia en marzo en Puerto Rico, pero cuando fueron a ejecutarlo se encontraron con algunos contratiempos. Y yo veía que estaba como médico con el teléfono en la cintura sonando, preguntando, mira, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y con mucho gusto lo ayudamos, pero fue un poco más cuesta arriba. Ahora, el que no tenía nada porque se recostaba que la ley no se lo requería, ese tuvo unos retos de impacto directo al negocio, yo diría esas primeras 2 semanas, porque esas primeras 2 semanas muchos de los empleados no sabían qué hacer, no sabían cómo hacerlo. Las compañías corrieron a implementar una plataforma de colaboración remota y los mismos empleados no estaban capacitados para usarla. Y yo creo que al día de hoy todavía se encuentran con retos. O sea que por eso es bien importante empezar en el paso 0, que es hacer el análisis del impacto del negocio, identificar cuáles son los posibles riesgos para el negocio y entonces moverse a ver qué soluciones pueden apoyar eso. Muchas gracias, Marco. Arturo, no sé qué nos puedes agregar y platicar sobre las medidas que tú has visto durante esta pandemia. Bueno, he visto muchas cosas, pero mucho más reactivas, ¿verdad? En la mayoría de las industrias, los planes de contingencia siempre se dejaron al último, ¿verdad? Salvo industrias o segmentos como los bancos, como bien lo dice Marco, que los obligan a tener esos planes de recuperación. Inclusive en algunos bancos lo ven como un tema, como una carga, ¿verdad? No como un tema de tranquilidad. Entonces, yo creo que la aproximación a los planes de continuidad ha sido muy menospreciado en el ámbito de la gestión de riesgos, ¿verdad? Yo he tenido clientes que prácticamente nos han dicho, no, mira, eso ahorita no, y así lo hicieron durante 3 años. Entonces, yo creo que ese es un tema interesante. Quisiera agregar un tema un poquito más en el corto plazo, como les comentaba. Yo creo que uno de los temas suaves o soft que no tomamos en cuenta de repente y es la sabiduría. Tenemos consejeros. Yo creo que uno de los recursos más valiosos es el conocimiento de los sabios y expertos. Hay que identificarlos y explotarlos. Yo creo que muchos de estos temas hay personas que nos pueden ayudar tanto adentro de la empresa, como son los consejeros independientes, como son los expertos, los consultores, nuestros abogados, etcétera, que nos pueden ayudar a complementar nuestro plan de continuidad. No podemos ser sabelotodos. Eso yo creo que es un consejo que les doy y que es importante. Yo creo que el otro tema es para poder continuar con las medidas financieras y operativas, que es lo que más quisiera abordar, es pues tiene que haber un presupuesto nuevo, ¿verdad? En términos de las mejoras económicas que se puedan presentar, como comenté. Y no quiero ser redundante, pero sí tenemos que ver la parte del CAPEX, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pues no tengo dinero para invertir, para volver a meter activos nuevos o proyectos de capital en la empresa. Pero tenemos que entender que el CAPEX no solamente son inversiones nuevas, el CAPEX son inversiones para mantener la planta, tanto de manufactura o de infraestructura de servicios, etcétera. Entonces, mucho de la pandemia fue el tema de que hubo un deterioro importante en los bienes de capital. Entonces, es un tema que yo creo que en la continuidad de negocio nos lo tenemos que replantear. Otro tema es, como les comenté, la cadena de suministro. Yo creo que en la parte de la continuidad de negocios y de la recuperación, tenemos que analizar muy bien nuestra cadena de suministro, ver qué alianzas tenemos, bien, como decía Marco, la redundancia con nuestros proveedores, ver los nuevos cambios en los hábitos del consumidor y hacer las negociaciones necesarias para que tanto la cadena de suministro como la cadena de distribución esté acorde a las nuevas realidades del mercado, ¿verdad? Ya muchas, inclusive, parte de la cadena de distribución pues, es digital, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es muy importante
que lo vean. Otro tema que creo es el tema del apalancamiento, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante ahorita en las empresas, cómo estamos apalancados en temas de crédito, el crédito a corto plazo, el crédito a largo plazo, ahorita la Fed bajó las tasas. Entonces yo creo que es un momento importante de analizar la estructura financiera de las empresas para poder negociar tasas, negociar plazos, cambiar el tipo de crédito, a lo mejor algunos arrendamientos, pasarlos a largo plazo, etcétera. Yo creo que es un tema muy importante para continuar con las medidas de recuperación. El otro tema que creo es el capital de trabajo, ¿verdad? El capital de trabajo, aún y cuando llegases a tener algo de utilidades o estuvieras marginalmente sobreviviendo, el tema del capital de trabajo no siempre depende de las utilidades. Y yo quisiera comentarles que la reflexión sobre el nivel de inventario, sobre la parte de dar o tomar crédito de corto plazo, tener posiciones en moneda extranjera, son temas sumamente delicados en estos momentos, porque si se te amarra el capital del trabajo, pues prácticamente puedes quedar en paro o en insolvencia. Entonces vas a tener que llegar a medidas más caras de financiamiento y de soluciones. Yo creo que eso también es muy importante que lo revalúen. Y también yo creo que durante el año estuve recomendando que viera su estructura de apalancamiento operativo, o sea, cuáles son los temas de tu ejercicio de gasto en términos de fijos y variables. Eso yo creo que es importantísimo. Muchas de las empresas en mayo estuvieron trabajando en cómo hacer variable su costo fijo para poder sobrevivir o amarrarlo o de alguna forma relacionarlo con su nivel de ingresos. Y bueno, eso está muy bien en periodos donde tus ingresos están bajo el punto de equilibrio, pero esta regla no se aplica eternamente. Cuando estás arriba de tu punto de equilibrio, tienes que volver a reconsiderar la contratación de gastos fijos. Entonces yo creo que es un momento muy importante para poder reevaluar este tipo de temas, ¿verdad? Son comentarios generales, Luis, pero creo que son temas operativos muy importantes. Muchas gracias, Arturo y Marco. De hecho, ahí mencionabas un tema importante del presupuesto y es algo que me gustaría ver más a fondo. Pues volvemos al punto, la incertidumbre en el 2020 ha estado a la orden del día y queremos saber cómo podemos hacer un presupuesto para el 2021 si aún seguimos con muchísima incertidumbre en variables como las ventas, el ejercicio del gasto de operación, el valor de las materias primas y pues otros factores que son sumamente importantes para crear un presupuesto. ¿Qué recomendaciones nos dan? Marcos, Te cedo el turno primero. Gracias. Muchas gracias, hermano. Mira, lo que y le quisiera dar algo de pauta a Marco en algunos de los temas que voy a comentar. Para el presupuesto 2020 es la joya de la corona, ¿no? O sea, el que nadie tenemos la bola mágica, ¿verdad? Y podemos decir qué va a pasar en el 2020, pero sí tenemos la obligación de construir escenarios. Eso yo sí creo que es un tema que no se puede dispensar. Escenarios, y no escenarios de si voy a tener más gastos de papelería o si voy a gastar más gasolina. Yo creo que eso son cosas subyacentes a los puntos principales. La parte de futurear un poquito y hacer escenarios tiene que ver con la parte de cómo se va a comportar la economía para los siguientes años. El Banco Mundial habla en términos generales para América Latina, no digo para el resto del mundo, que vamos a decrecer en promedio un 7%, ¿verdad? Hay países como México que se espera que decrezca hasta el 12%, según algunas personas, ¿verdad? La verdad es que los rangos pueden variar a través de los ojos o el cristal de quien lo mira,
Sin embargo, nosotros creemos que el 2020 no podemos, a menos que haya una variable muy específica que así no lo diga, debemos de ser conservadores y realistas en cuanto al crecimiento y escenario de negocios. Claro, tienes que ubicar tu industria. Si estás en la construcción, pues no es lo mismo que estar en el segmento comercial de alimentos, ¿verdad? O estar en el segmento de tecnología, o estar en el segmento de la industria de la salud, ¿verdad? Todos esos temas yo creo que hay que tomarlos en cuenta y hacer escenarios, ¿verdad? Los escenarios también tienen que ver con la parte de la oferta y la demanda de los insumos, ¿verdad? La realidad de las cosas es que hay insumos que se abarataron, pero van a tener un retorno a la demanda posiblemente adicional, o dos, van a subir los precios porque hubo un daño tan grande a las fuentes de materia prima que va a haber escasez y los precios van a subir. Entonces tenemos que ubicar muy bien también todas las variables que son importantes para los insumos que consumimos y cómo quedó en deterioro, en auge porque hubo algunas industrias que se fueron al auge para poder hacer nuestro presupuesto 2021. Y por último, creo que tenemos que, bueno, no por último, pero creo que tenemos que ver que el modelo de negocio o la forma en que hacíamos las cosas, tanto como empresa como departamento, ya no se hacen iguales. ¿Por qué? Porque como bien apuntaba Marco, el tema del home office o el trabajo remoto, no solo cambió la forma de trabajar, sino cambió también la forma de interrelacionarnos entre las personas, y eso genera que los procesos también cambien, los procesos de gestión. Entonces hay que evaluar que ninguno de nuestros departamentos se quede fuera de nuestras estrategias digitales. Y con eso me gustaría darle un poco la palabra también aquí a mi compañero Marco. Hay que privilegiar, creo yo, desde mi punto de vista, 4 cosas. La primera es buscar en el presupuesto 2021 la parte de privilegiar el tema de estrategias, proyectos, etcétera, que apoyen el crecimiento de ingresos, como pueden ser mejoras de bienes y servicios, nuevos productos, mejoras logísticas, el tema de e-commerce, expansión de mercados, etcétera. Yo creo que el presupuesto debe ir muy orientado a apoyar esos temas. El otro creo que es el efectivo. Podemos tener planes no perfectos de continuidad de negocio, pero lo que no te perdona la economía es que no tengas efectivo. Eso sí no te lo perdona, ¿verdad? Entonces, parte de la experiencia es que tenemos que tener un saldo de efectivo. Entonces, los que tienen saldos escasos de efectivo tienen que hacer un presupuesto donde se vaya haciendo un fondo de seguridad. Eso yo creo que también es sumamente importante. La otra parte es reforzar los cambios de modelo de negocio que se llegaron a hacer. Si tu distribución ahora es electrónica, si te moviste al e-commerce, trata de certificarte en el ISO correspondiente, trata de agarrar mejores prácticas, trata de subsanar la deuda que tienes en el perfeccionamiento de tus procesos. Cambiamos los procesos, pero agarramos deuda, una deuda de perfeccionamiento, de hacerlo bien, porque lo sacamos por necesidad. Valora muy bien tu deuda que tienes de perfeccionamiento de tus procesos. Y por último, ahora sí, de las 4 cosas tenemos que también en nuestro presupuesto 2021 tratar en la medida de lo posible de apoyar los proyectos de ahorro y de innovación. Yo creo que algo que aprendimos de la crisis es que no hay nada peor en una crisis que no hacer nada y esperar a ver qué hacen los demás. Eso yo creo que ya lo aprendimos, ¿verdad? Entonces, los proyectos de ahorro e innovación creo que son muy importantes. Aquellos que se subieron al barco de la transformación tecnológica, yo creo que ya no se pueden regresar. Seguir con esas iniciativas
y darles continuidad va a ser sumamente importante para el presupuesto 2021. Marco, compañero, ¿qué opinas? Bueno, Arturo, diste 4 puntos ahí, yo tengo 3. No sé si suman 7 o algunos hacen overlapping, ¿verdad? Cubren unos otros, pero allá vamos. Pero yo creo que los 3 puntos más importantes para el presupuesto 2021, el primero es las pruebas de plan de continuidad de negocio y plan de recuperación de desastre. Hace unos minutos estábamos hablando de los contenidos de esos documentos, pero de nada sirven si están en una gaveta en la oficina cogiendo polvo. Es importante probarlo, con el estrés, ¿verdad? O con lo más cercano posible a la realidad. Muchas compañías, muchos clientes míos que me dicen, mira, Marco, pero yo no puedo estar interrumpiendo mi producción para estar probando este plan todos los años. Nosotros recomendamos a los clientes que rompan las pruebas en 2 o 3 bloques y las prueben un bloque cada año, para que cada 3 años puedan probar todo. Quizás un año prueban todo tecnología, otro año prueban finanzas y otro año prueban operacional. Es lo que más le convenga a la compañía, pero es bien importante hacer esas pruebas. De la misma manera, el plan de recuperación de desastres es bien importante probarlo, esa tecnología, ¿verdad? No solamente que se me corrompió una base de datos o se me dañó una aplicación y tengo que volver a instalarla, pero a nivel de equipo, esos servidores que se dañó físicamente, ¿cómo compro otro? ¿A quién se lo compro? ¿Dónde lo pongo? ¿Verdad? Y eso lleva a mi segundo punto, que es la redundancia, ¿verdad? Tenemos diferentes estrategias para poder tener redundancia tanto en nuestros equipos como en la data y los no tangibles, ¿no? Tenemos equipos que podemos comprar y tener otro en el almacén para poder montarlo. Tenemos el centro de cómputos local y un segundo centro de cómputos al otro lado del planeta, ya así de fácil se puede. Claro, siempre velando las reglas, regulaciones y limitaciones que cada gobierno tiene, porque hay gobiernos como por ejemplo el de Alemania, que tienen restricciones de cruzar fronteras con datos de sus ciudadanos. Eso es bien importante tenerlo en consideración. Están las estrategias de centro de cómputo frío versus caliente versus mediano, ¿verdad? Cuando el frío es que tengo un caparazón con electricidad y agua y voy a poner los equipos allí versus uno caliente que tengo todo y es cuestión de apagar el interruptor en mi centro de cómputo, redirigir telecomunicaciones para el otro centro de cómputo y continuar operaciones. También debo tener redundancia en los proveedores de telecomunicaciones. Yo tengo clientes que tienen desde 2 y 3 hasta 5 diferentes métodos de telecomunicaciones, ya sea entre proveedores y tecnología. Tenemos clientes que tienen conexión IP por internet, al igual que tienen platos microondas de un edificio a otro porque la distancia es relativamente corta, y también tienen hasta una línea de DSL para poder transmitir archivos pequeños en caso de una emergencia. También redundancia en proveedores. Cuando tengas ese proveedor de diésel o de petróleo o de gasolina para el generador eléctrico del centro de cómputos o de la compañía de las operaciones, tener más de uno, tener 2 y 3. Y bien importante, que fue un caso que pasó en Puerto Rico durante la pandemia. Muchas compañías tenían prioridad número 1 de un proveedor de gasolina, de diésel, para el mismo proveedor. Y cuando vino la pandemia, ellos no sabían ni a quién repartirle porque todos eran prioridad número 1, ¿verdad? Hay que tener esos acuerdos escritos en papel para estar seguro que te van a dar ese servicio de prioridad. Y no obstante, al momento de la emergencia, pues puede pasar lo contrario, así que por eso hay que estar haciendo esas pruebas. Y tercero, escoger la mejor estrategia de resguardo que le convenga a la compañía y a las necesidades. Hay muchas compañías que todavía hacen resguardo a cinta, y durante la pandemia, si tienen cuarentena y se quedan en la casa y no pueden ir a cambiar la cinta, dejan de hacer el resguardo y se pueden perder los datos, ¿verdad? Una alternativa sencilla y fácil que todo el mundo piensa es irse a la nube. Pues vamos a coger un Amazon Web Services, un Microsoft Azure, donde yo pueda guardar mi backup, pero entonces hay unas implicaciones, ¿verdad? Primero viene la configuración, el personal de apoyo, si tiene acceso remoto, administrativo o no, y también el ancho de banda, porque si vas a hacer un resguardo completo todos los días, vas a necesitar un ancho de banda mucho más grande que si lo que haces es un incremental. Y esas cosas, pues, es importante planificarlas, vislumbrarlas, tratar de prevenirlas, y si no
tiene el detalle del tema, buscar ayuda y conseguirla. Y esos son mis 3 puntos, abundando a los 4 de Arturo. Muy bien. Suma, todo suma. No sé Muchas gracias a ambos. Antes de pasar a las conclusiones, quería invitar al público a que nos hicieran sus preguntas. De hecho, ya tengo aquí un par. La primera la voy a dirigir a Arturo, ¿te parece? Dice, sobre las fugas de información, ¿consideran que es uno de los riesgos que se incrementa durante esta pandemia? Mira, las fugas de información dolosas, vamos a decirlo así, sí se han incrementado en la pandemia. Hay una relación inversa entre la caída económica de un país o de una empresa y el incremento en las actividades fraudulentas. Hay una correlación inversa muy importante. Entre más mal está la economía, suben los delitos. Yo sí creo que es un riesgo importante, siempre lo ha habido, pero sí se incrementan los temas de fuga de información. Por eso es muy importante, aparte de los temas de continuidad de negocio que menciona Marco, que se hacen muy importantes, también los temas de seguridad informática, ¿verdad? Como lo mencionaba también Marcos en la parte del trabajo remoto. Entonces, sí les recomiendo ampliamente revisar su estrategia de seguridad informática. Marco, no sé si quieres agregar algo más a esta pregunta. Sí, léeme la pregunta otra vez, por favor. Claro. ¿Las fugas de información consideran que es uno de los riesgos que se incrementa durante esta pandemia? Sí, ha aumentado, fíjate, y yo creo que por 2 causas principales. Número 1, la falta de atención a tener los equipos de seguridad al día, sin aplicarle parches, estamos trabajando remoto, estamos apagando fuego y no se están atendiendo esos riesgos, que fue lo que mencioné al principio del conversatorio, que estamos atendiendo la emergencia del momento, pero no estamos visitando ese análisis de riesgos inicial y cómo hay que añadirle riesgos durante esta pandemia. Segundo, la gente está trabajando remoto, está trabajando desde las casas y bajan la guardia mucho. Y entonces, los hackers y los dañinos saben eso. Y pues la cantidad de emails que se envían buscando que la gente accidentalmente le dé clic a ese botón del paquete de Amazon o del paquete del correo que tienes que confirmar, que le dé clic para actualizar tu cuenta de pago de Netflix que está atrasada. La persona se va en crisis, ¿verdad? El miedo es el primer factor que impacta con todo esto. Aporta grandemente a la fuga de información. Es bien importante que vean los requisitos de su industria. Por ejemplo, en la salud y seguro, IPA requiere que las brechas de información, la fuga de información, se reporten en un tiempo específico, dependiendo de la cantidad de fugas que se haya estimado. Y si no, pueden tener algunas multas. Y antes de eso, tienen que tener un plan que atienda cómo comunicar esas brechas de información y cómo reportarse a los potenciales afectados para que puedan tomar acción correctiva sobre proteger su información. Perfecto. Marco, aquí otra pregunta del público para ti. ¿Qué recomiendas? ¿Un Business Continuity Plan o un plan de crisis durante y post-COVID? Pues mira, esa es una pregunta muy buena e interesante. Actually, van de la mano. Yo recomendaría que dentro del plan de contingencia se incluyan las secciones del plan de crisis antes, durante y después, inclusive antes, porque debe haber una preparación, inclusive cuando estábamos hablando al principio de esos documentos físicos, ya todo el mundo, todas las compañías se están moviendo, alejándose del físico y yéndose al digital. No obstante, hay unos físicos que son inevitables, como facturas, órdenes de compra, que en algunas compañías es su ciclo natural del flujo de las transacciones. Así que yo diría que el plan de crisis se debe trabajar antes, durante y después, pero que debe ser parte, debe estar entrelazado con el plan de continuidad de negocio y cuando se vaya a aprobar, se prueben los dos juntos. Excelente, muchas gracias, Marco. Arturo, aquí nos preguntan cómo podemos asegurar que nuestros suppliers o proveedores respondan como se espera o como lo teníamos en nuestro plan de contingencia.
Mira, realmente, haciéndolo un poquito breve, el tema tiene que ver mucho con el poder de negociación de las partes, ¿verdad? Hay veces que el poder de negociación está con el proveedor y a veces el poder de negociación lo tenemos nosotros. Entonces, tomando en cuenta que puede variar ese tema por el tamaño de la empresa, por mil cosas, yo sí creo que la alineación es el acercamiento. Todas las empresas tienen ahorita la necesidad de hacer nuevos convenios, de replantear los temas. Entonces, la única forma de alinearnos con nuestros proveedores es sentándonos a negociar precios, condiciones, una transición de las mismas, etcétera. Entonces, yo creo que no hay una fórmula única, sino ver cuáles son tus requerimientos, si tu requerimiento es plazo, si tu requerimiento es que llegue más rápido la mercancía o que te presten más rápido el servicio, que los costos se hagan en parcialidades más extensas. Todo lo que tú necesitas, ponerlo sobre la mesa con el proveedor, siempre y cuando lo tengas muy bien definido para que no llegues a improvisar. Y luego, ya que te sientes con el proveedor, pues a lo mejor no consigues todo lo que buscas, pero a lo mejor puedes estar mucho mejor de como estás ahorita. Entonces yo sí creo que lo principal es sentarse a platicar con clientes y proveedores en lo individual y con un plan muy bien preestablecido. Perfecto. Muchas gracias, Arturo. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, por lo tanto me gustaría pasar brevemente a las conclusiones de nuestros dos expertos, Arturo, Marco. No sé si nos puedan dar un poquito su conclusión sobre el tema. Marco, te cedo la palabra, por favor. Sí, mejor yo voy primero y tú cierras, para cerrar con brocha de oro. Bueno, seguro. Pues mira, yo creo que lo que es bien importante para asegurarles continuar el negocio son 5 puntos, ¿ok? Número 1, considerar los empleados o los colaboradores, ¿verdad? Ese es el primer activo de la compañía y el más importante. Cómo esa gente va a trabajar remoto desde sus casas, que tengan el equipo, que tengan las herramientas, que tengan el internet, el acceso a los documentos para poder cumplir con sus funciones y continuar cumpliendo con ellas de una manera responsable y que cumpla con los riesgos, ¿verdad? Que mitigue los riesgos que hacían antes de la pandemia en su oficina también. Número 2, el resguardo remoto. Hablamos un poco de eso, ¿verdad? Si van a considerar que la solución para tu compañía es hacer un resguardo remoto, buscar, ¿verdad?, qué necesitas para apoyar eso. El ancho de banda, la estrategia y el proveedor. Número 3, continuidad de suplidores. Es bien importante que esos suplidores regulares durante una pandemia, durante una emergencia, durante una situación de interrupción del negocio, se mantengan proveyéndote. Y si no, ten 2, ten 3 suplidores, ¿verdad? Nunca hay una manera de asegurar que un suplidor te va a proveer eso. Y por más que tú escribas en el papel y lo hagas contractual, aquí cuando vino el huracán María hace 2 años ya, 2, 3 años atrás, los proveedores que daban gasolina se quedaron cortos. Entonces, la gente no tenía gasolina y había que hacer 4 o 5 horas de fila para un galón de gasolina. Y eso, pues, las compañías también en sus generadores, en sus plantas de diésel, tenían contratos exclusivos y al momento del huracán, pues el proveedor nunca llegó. So que pues, el papel aguanta lo que tú escribas, ¿verdad? Lo que tú puedes hacer es tener redundancia y no tener 2 ni 3, yo pondría hasta 5. Número 4, redirigir telecomunicaciones. Hay que estar preparados, tener proveedores de telecomunicaciones, 2, 3 de ellos, y tener hasta una solución configurada automática que cuando detecte que se cae la conexión principal, automáticamente se cambia a la secundaria. Y número 5, las herramientas de colaboración. Un Teams, un Zoom, Google Meet, un Hangout, todo esto es bueno tenerlo y configurarlo, aunque no hayan tenido una emergencia, aunque no lo necesiten, aunque lo hayan usado antes de la pandemia, probarlo y seguir ajustándolo, porque día a día siguen habiendo actualizaciones de estas herramientas y es importante que las compañías entiendan cómo estas actualizaciones impactan. Y como último, para pasarle la palabra a Arturo, siempre espera, hay un dicho que dice, espera lo mejor, planifica para lo peor. Así que yo creo que eso es la mejor práctica que pueden usar, ¿verdad? Espero para lo mejor, mi proveedor me va a suplir esto, pero planifica para lo peor. Si no está, pues necesito 2 o 3. Muchas gracias, buenas tardes
Y Arturo, cierra. Muchas gracias. Yo nada más con una frase voy a cerrar. No pierdas tu visión de largo plazo y recuerda que el corto plazo es sobrevivir y el largo plazo es prevalecer. Yo creo que esa sería mi conclusión. No te ofusques por lo que está pasando ahorita. Relájate, atácalo, pero no pierdas la visión de futuro, porque lo que te va a hacer que estés en el negocio, en el futuro, es haber pensado en ello desde ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo y Marco. Una vez más agradecerles al público y dejarles también que no olviden que en RCM podemos ayudarlos a, si no cuentan con un Business Continuity Plan, a elaborar uno, si ya cuentan con uno, a revisarlo. Vamos a tratar de, todos estamos tratando de evitar que nos vuelva a agarrar una pandemia desprevenidos. Entonces, recuerden que están nuestros expertos en RCM para ayudarlos a gestionar sus riesgos, a evaluarlos y a darles la asesoría que necesiten. Muchísimas gracias a todos por unirse a este tercer conversatorio. Estén al pendiente de nuestras redes sociales, habrá más noticias. Y como siempre, todo el equipo aquí a sus órdenes y felices de escuchar sus comentarios, sus preguntas. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego, buen día. Muchas gracias.